Regresamos a Señal Global y como usted ya sabe, van 5 días de guerra entre Israel y el grupo islámico Hamas. Para darnos un poco de luz sobre este tema que a veces está muy enmarañado, pues tenemos como todos los miércoles al profesor y doctor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, José Bravo, quien nos va a hacer el favor de explicarnos, de ayudarnos a entender este problema entre Israel y el grupo islámico Hamas. Doctor, buenas tardes y adelante con su comentario. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, simplemente estamos hablando de uno de los conflictos más terribles ya que se está presentando en los últimos años en el caso de Medio Oriente, en el caso específico de la guerra entre árabes e Israel en este caso. Y la situación es muy apremiante. El sábado 6 de octubre a las 6:30 de la mañana comenzó este ataque por parte del grupo Hamas. Este grupo Hamas es un grupo, o Hamas, es un grupo que fue fundado en 1987, que se opuso obviamente incluso al reconocimiento de la Organización para la Liberación Palestina por parte de Israel como un actor autónomo, como una autoridad que podía estar, con el que podía establecerse algún tipo de plática de negociaciones en favor de los palestinos, y que posteriormente ha planteado su idea, su objetivo de destruir Israel. Esto, por un lado, hay que dejarlo muy en claro. Es algo interesante porque además sucede 50 años después, por un día de diferencia, digamos, 50 años después del Yom Kippur, de la guerra del Yom Kippur que empezó precisamente en octubre de 1973 y que varios países árabes pusieron en verdadero peligro al Estado de Israel cuando en el Día del Perdón, que es lo que significa Yom Kippur, atacan al Estado de Israel. Aunque hay una reversión importante de parte de Israel en ese episodio. En este episodio es exactamente lo mismo desde ese punto de vista. Claro, aquí viene una cuestión diferente. Hamas es un grupo que es considerado como terrorista, es reconocido como terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea, evidentemente por el Estado de Israel, y como tal, en cierta medida, lanzó las acciones punitivas en contra del Estado de Israel, en contra de la población civil. Hay unos informes que hablan de que fueron cerca de 1,000 comandos los que llegaron a territorio de Israel a partir de la zona de Gaza, que es donde se acumula, digamos, los grupos o este grupo de Hamas y sus comandos. ¿Sí? Este comando, que es el brazo armado de Hamas, se llama Esedin al-Qassam, precisamente, y están dirigidos por Mohamed Deif. Él es el líder de este grupo y es el que ha prácticamente orquestado esta operación que es denominada Tormenta de Al-Aqsa, ¿sí? Y que precisamente se concentró en una primera instancia en algunos puntos inmediatos a la frontera con la zona de Gaza, ¿sí? Y empiezan a atacar en un concierto en donde mueren alrededor de 250, 260 personas en una primera instancia, otros son secuestrados, entre ellos van dos mexicanos, uno de ellos es el novio de la chica de ciudadanía alemana que se encontraba en ese kibud, en ese concierto, y que desgraciadamente hay unas fotos terribles, lamentables, que presentan para infundir miedo por parte del grupo Hamas. Esto es por un lado. Pero ¿qué sucede también en la cuestión de Gaza? En el ámbito de Gaza, que es la zona de donde sale este grupo Hamas, ha sido una zona con un alto grado de densidad poblacional, cerca de alrededor de 2 millones de personas, en una zona muy pequeña, a final de cuentas, que tiene o que está rodeada por un muro por parte del gobierno de Israel, un muro grande, es una especie, dice Amnistía Internacional, es una especie de cárcel enorme, ¿sí? Y la población carece de agua, carece de medicinas, carece de alimentos, y ha sido hacinado en ese sentido por el propio Estado de Israel. Entonces también es una especie de explotación, sí, de hartazón, por decirlo de alguna manera, también de la población palestina, que desgraciadamente se expresa a través de Hamas de una forma terriblemente agresiva y obviamente con matices que son considerados como de terrorismo en ese sentido. Entonces, eso es lo que se ha pasado en una primera instancia. ¿Cuál ha sido la reacción de Israel? Ha sido tremenda, ha sido impresionante en este sentido. En una primera instancia, que considerar que hay unas fallas, o al menos es lo que se plantea, que hubo una gran falla en el Mossad, que es los servicios secretos de Israel, para identificar la acción punitiva, las acciones
por parte de Hamás, por un lado, y ahora, evidentemente, ya incluso han puesto alrededor de la zona de Gaza, alrededor de 300,000 soldados israelíes para evitar que salgan los comandos de Hamás de esas fronteras. Lo terrible es que también han quedado aprisionada la población palestina en la zona de Gaza. Incluso hay una pequeña franja de Gaza que tiene frontera con Egipto. Esa frontera ha sido también bombardeada y asediada por el ejército de Israel para impedir que salga tanto la población como obviamente también los comandos de Hamás. ¿Sí? Entonces, esa es la terrible situación que se presenta. Se habla de muchos muertos ya por parte de un lado y de otro, se habla de 900 muertos por parte de Israel, muchos de ellos soldados, pero también se habla de alrededor de 1,100, 1,200 muertos ya en el lado palestino. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, estamos hablando de población civil también, ¿no? Entre ellos se habla alrededor de 340 niños alrededor. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que está pasando en este momento. Doctor, ¿es una pelea de territorio, es una pelea de petróleo, es una pelea religiosa, es una pelea ideológica? ¿Qué es en sí este problema? Esta lucha tiene desde 1948, cuando se estableció el Estado de Israel. Se establece el Estado de Israel a partir de una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual Israel establece su Estado, pero también queda un territorio para que se establezca un Estado palestino. Desgraciadamente se inicia un conflicto en ese momento e Israel ocupa algunas zonas. Los países árabes no quieren el Estado de Israel y se lanzan desde luego también a la guerra. Se llama en aquel momento la Guerra de Independencia en 1948. Posteriormente ha habido otros conflictos. La guerra de 1953, la crisis del Canal de Suez, que es entre Egipto, Reino Unido y Francia, y también se mete Israel. Egipto quería nacionalizar el Canal de Suez y hay una reacción por parte de Reino Unido, Francia y desde luego también de Israel, que planteaba que de esa manera se iba a impedir que Israel pudiera acceder también al mar por esa vía. Entonces, se da esa situación, se da ese episodio. Posteriormente, en la guerra de 1967, Israel, la guerra de los 6 días, en 6 días prácticamente aniquila a las fuerzas aéreas de Egipto, de Siria, de Jordania, y les quita territorios a los 3 países, el desierto del Sinaí a Israel, las alturas de Golán a Siria y cierta zona, Transjordania, se la quita a Jordania precisamente en ese episodio. Hay que ser muy claros también que esa es una guerra contra los 3 países, pero donde siempre salen perdiendo la población palestina, que es de cultura árabe, que en su mayoría es musulmana, pero que también hay comunidades cristianas árabes en ese espacio, ¿sí? Y posteriormente se da esta guerra del Yom Kippur, precisamente la que estábamos comentando hace un momento, en donde se desarrolla un ataque sorpresivo de los países árabes en contra de Israel con el afán de recuperar territorio y que a final de cuentas terminan, digamos, en tablas, empatados, por el apoyo que le dan los países de Occidente, la CIA, desde luego, los servicios secretos británicos, franceses, a Israel. Y de ahí comienza incluso una crisis que es muy conocida, la crisis del petróleo de 1973, que la hacen los países árabes como castigo por el apoyo que le da Occidente a Israel. Entonces, después vienen otras operaciones importantes, por ejemplo, el establecimiento de paz entre Egipto e Israel en 1979, la devolución obviamente del desierto del Sinaí por parte de Israel a Egipto y el establecimiento del primer país árabe que va a tener una relación diplomática con Israel, ¿sí? Y posteriormente se dan otras situaciones importantes, como la guerra, la invasión que hace Israel en contra del Líbano, que le costó muy caro a Israel porque surge el grupo de Hezbollah apoyado por la República Islámica de Irán, que ya había pasado la revolución islámica en ese momento, y evidentemente también le va a costar mucho trabajo establecer un dominio por parte de Israel en la parte sur del Líbano. A final de cuentas, se tiene que retirar de ahí y se pasa otro episodio en 2006, en donde también hay otro nuevo conflicto con el Hezbollah del Líbano. Desde luego, sin contar, obviamente, todos los levantamientos que se han dado por parte de la población palestina, que cada vez está más rezagada y ha sido más reprimida por el Estado de Israel y ha sido despojada de sus tierras, que es un punto también importante que hay que señalar. Se puede condenar y se debe de condenar cualquier acción terrorista por parte de cualquier grupo, y en este caso de Hamás. Se tiene también que identificar y que señalar las acciones de represión que ha cometido el Estado de Israel contra la población civil de Palestina. Doctor, para los que no somos expertos en el tema, ¿qué papel juegan o han jugado los países europeos? Me refiero en concreto a Inglaterra.
en esa zona? Ha sido muy importante. Hay que recordar que durante la Primera Guerra Mundial, todavía en el transcurso, se da un acuerdo entre Francia y entonces Gran Bretaña, posteriormente Reino Unido, Sykes-Picot, en la cual se planteaba la división de algunas zonas que eran parte del Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y se da el acuerdo de Sèvres en 1920, se acaba el Imperio Otomano, la dinastía de los Otmán, y muchas de las provincias, entre ellas lo que hoy es Siria, lo que hoy es Líbano, lo que hoy es esta zona de Israel, esta zona de conflicto directamente, lo que hoy es Kuwait, lo que hoy es Irak, quedan repartidas para Francia, Líbano y Siria. Para Gran Bretaña o Reino Unido, ya en esa etapa estaba cambiando a Reino Unido, completando el nombre a Reino Unido, se quedaría lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Irak, y lo que hoy es esta zona de Israel, en aquel momento Palestina, porque no había una comunidad tan grande de parte de los judíos. Ok, Entonces quedan con esa responsabilidad prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los judíos, muchos judíos, mucha población judía, después obviamente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. con eso, doctor, nos quedamos. Muchas gracias. El doctor José Bravo, él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Sin duda, un tema que da para mucho platicar. Gracias, doctor. Buenos días. A sus órdenes, muchas gracias.